¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. El eclipse el sol hasta opacar, la más negra noche hace brillar, todo lo transforma en sus designios soberanos, porque Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Mas cuando todo esté perdido yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios envuelve al mundo con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo Él, y aunque no lo pueda vislumbrar, Él es siempre fiel hasta el final, todo lo transforma en sus designios soberanos, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido
Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Vic Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León. Y es un placer para mí saludarle hoy, lunes 1 de marzo del 2021. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar a través de las redes sociales, estudiando la palabra de Dios. Y bueno, pues seguimos con el libro de Salmos. Estamos estudiando el libro de Salmos y yo le invito ahora que abra su Biblia en el Salmo 103, por favor. Salmo 103, vamos a abrir ahí nuestras Biblias. Y bueno, vamos a ver este precioso salmo. Es un salmo conocido, sobre todo la primera parte de este salmo es muy conocida en el mundo evangélico. Es un salmo precioso, ¿verdad? Que nos habla acerca de las bendiciones de Dios para nuestra vida. ¿Cuáles son las bendiciones que sobreabundan en nuestras vidas? Dice este salmo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de alabar al Señor? ¿Cuáles son los beneficios de ser su hijo? ¿Cuáles son los beneficios de estar apegados a nuestro Dios? Bueno, pues hoy precisamente lo vamos a enseñar, lo vamos a ver en este precioso salmo. Permítame orar. Y bueno, pues permítame también poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos das. Te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como si usted se está dando cuenta, este mensaje fue grabado, ¿verdad? Por motivos de reuniones, de algunas reuniones juntas que tengo un poquito más adelante en el día. Y bueno, pues por eso ha sido grabado este mensaje, para que no dejemos de tener este tiempo especial que tenemos con la palabra de Dios. Muy bien, ¿cuáles son las bendiciones que sobreabunden? Bueno, mire, los himnos constituyen una gran parte del salterio. Y este mensaje, ¿verdad?, son los cantos de adoración que tenemos. Podemos hablar que constituyen una estructura muy sencilla: introducción, cuerpo y conclusión. El Salmo 103 ha sido descrito como una de las mejores flores del árbol de la fe bíblica. Miren nada más qué bonito le llaman algunos comentaristas. Una de las mejores flores en el árbol de la fe bíblica. El salmista relaciona su experiencia personal con Dios en el entendimiento de la fe que venía de la larga y rica tradición explicada en el Pentateuco, en la Escritura, en los profetas, y hace sobre todas las cosas un doble énfasis en la reverencia ante la grandeza y la santidad de nuestro Dios. No tenemos clara la fecha, no se tiene clara la fecha de este pasaje, pero bueno, hay ciertos verbos, hay ciertos escritos, ¿verdad?, que hay ciertos palabras en el lenguaje en el que fue escrito este salmo, el cual nos dicen que pudiera ser un salmo post-exílico, es decir, después del exilio. Y bueno, pues este salmo, también el Salmo 104, parecen haber sido relacionados, o por lo menos empiezan y terminas con las mismas frases. Si usted se da cuenta, el Salmo 104 también inicia así: bendice alma mía a Jehová, y termina de la misma manera: bendice alma mía a Jehová. Y estas son las formas en las que empiezan estos salmos. Así es que en el título, ¿verdad?, viene que es Salmo de David. Podría identificar que fue escrito por David o que fue una canción que se dedicó a David. En este caso es una traducción, ¿verdad? Hay quienes dicen que una traducción dice que es probable que David lo haya escrito ya cuando era un hombre viejo, ya cuando era anciano. Y mire, va de la mano con lo que estamos estudiando, ¿no?, en las mañanas, porque en las mañanas estamos viendo ya a David ya viejito, ya muriéndose, ¿verdad?, que el pastor no quiere que se le muera y seguimos alargando este asunto, pero bueno, pues estamos estudiando también la palabra para que no se pierdan los devocionales. Muy bien, primero que nada, hermanos míos, ¿cuáles son las bendiciones que sobreabundan? ¿Cuáles son las bendiciones que sobreabundan? Bueno, primero que nada, el testimonio pleno que Dios tiene para con nuestra vida. Dice este pasaje: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia de todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué interesante. Bueno, pues mire, esto es lo que hace Dios en nuestra vida. Trae para nuestra vida perdón. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Trae perdón para nuestra vida en general. Este es un versículo, estos son pasajes hermosos que nos hablan de lo que Dios hace en nuestra vida. Nos rescata también, dice, te corona de favores y de misericordia, te rescata del hoyo tu vida. También dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el agua. Son las bendiciones que encontramos en la palabra de Dios. Podemos preguntarnos, ¿por qué dice bendice? ¿No es Dios el que bendice al hombre?
Y esa es una palabra que utilizamos mucho, te bendecimos, Señor. Pero no es Dios el que bendice al hombre, sí. Pero este bendice, alma mía, a Jehová, conlleva la connotación de agradar a Dios, es decir, que nuestra alma agrade al Señor, nuestra alma se goza en el Señor. Lo que está queriendo decir el salmista es que Dios se goza con nuestra alabanza. Es que Dios se goza con nuestra alabanza. Y bueno, los versículos del 3 al 5, el salmista enumera específicamente los beneficios que motivan la alabanza a Dios. Y viene estas partes, ¿verdad? Del que perdona, el que sana, el que rescata, el que corona. Y viene estas partes, ¿verdad, hermanos míos? Así es que es el Señor el que llena nuestra vida, podemos decirlo así. Es el Señor el que llena nuestra vida. Este es el beneficio que trae la sanidad a nuestro corazón. Varios pasajes de los Salmos nos hablan precisamente de Dios como el sanador, el Dios Rafa. Es Dios mi sanador, es el Dios Rafa o Rafael, ¿verdad? Significa mi Dios sanador. Jesús, hermanos míos, dedicó mucho de su tiempo en sanar a los enfermos. Es una de las cuestiones importantes de su mesianismo. El Señor hacía esto. Esta palabra que dice, el que sana todas tus dolencias, tiene que ver con todo tipo de sufrimiento, no nada más de una enfermedad. Tiene que ver con sufrimiento interior y exterior. De hecho, esta palabra es una de las palabras que podemos encontrar cuando hablamos también en estos días que hemos estado hablando acerca de las bienaventuranzas. Cuando se habla de los que lloran, dijimos ayer, es una palabra que denota aflicción de todo tipo, a tal grado que se exterioriza por medio del llanto y por medio de las lágrimas. Él es el que rescata. Este lenguaje que se utiliza a través del Éxodo, ¿no es cierto? El Éxodo tiene que ver con esto, rescatar. Y se utiliza para otros hechos en la vida del pueblo. Aquí, hermanos míos, prefieren traducir, en este caso dice, el que rescata el oro de tu vida, el que corona de favores y misericordias. Tiene que ver específicamente, como también lo vimos en otro salmo, con ese pozo de la desesperación. Una desesperación que puede ser moral o espiritual. Así es que esto es lo que tenemos que ver. Y dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire, esto de rejuvenecerse como el águila no tiene que ver con ese mito, porque hay una historia que es mito. De hecho, yo no he encontrado que sea verídica esta historia, pero está muy bonita, está muy padre, donde las águilas dice que se renuevan y se golpean, se golpean en los montes, en las montañas, en las rocas, se golpean, de modo que primero se quitan todas las alas con el pico, todas las alas se las quitan con el pico, y luego se rompen el pico a sí mismo para que le salga un nuevo pico y nuevas alas, y así poder volar, y pasa tantos días en exilio el ave. Esto es un mito, no podemos encontrar lo que sea verdad. Pero lo que sí podemos saber es que dice como el águila. ¿Y cómo se renueva el águila? O mejor dicho, que cuando te rejuvenezcas, dice este pasaje, seas como el águila. ¿Y cómo es el águila? Bueno, el águila tiende a andar en las montañas, tiende a andar en las alturas, tiende a andar por encima de los problemas y de las circunstancias y las adversidades. Ahí es donde se encuentra el águila. Y ahí es donde el Señor nos lleva y nos eleva. La comunión con Dios nos eleva a eso. Número 1, el testimonio pleno de que Dios está con nosotros. Primera enseñanza, el testimonio pleno de que Dios está con nosotros. Y eso se ve manifestado en que Él nos perdona, nos rescata, nos saca, nos corona, nos sacia y nos rejuvenece. Ese es el amor del Señor. También encontramos la grandeza de su misericordia. La grandeza de su misericordia, segunda enseñanza. Y esto tiene que ver con lo siguiente, hermanos míos. Dice la Escritura, versículos del 6 al 12. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto lo vamos a ver para el próximo domingo. Ponga atención, ponga mucha atención. Lento para la ira, grande en misericordia. El próximo domingo nos toca, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, o ellos recibirán la tierra por heredad. Próximo domingo, no se lo pierda. Y tiene que ver con este pasaje, lento para la ira. ¿Sabe qué significa lento para la ira? Significa, en el lenguaje hebreo, lo que significa es que es de nariz grande, significa eso. Mire nada más la intención, de nariz grande. ¿Por qué de nariz grande? Porque cuenta hasta 10. ¿Recuerda usted esos anuncios que decían cuenta hasta 10? Es decir,
Respira, cuenta hasta 10, deja que se te pase. Este de lento para la ira es lo que significa en el lenguaje hebreo, que es de nariz grande, que... Y de hecho hay unas versiones que lo traducen de esta manera, que es aquel que resopla. En vez de traducir lento para la ira, traducen como... Es aquel que respira profundamente. Por eso llama lento para la ira. Y repito, próximo domingo, no se lo pierda, no se lo pierda. Ya, yo estoy estudiando, voy una semana adelantado con el estudio, por eso le digo ya lo que vamos a estudiar. Los mansos. ¿Quiénes son los mansos? ¿Quiénes son los mansos? Bueno, la Escritura nos dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Eso es misericordia, no nos da lo que merecemos. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Segunda enseñanza, la grandeza de la misericordia de Dios que se hace presente en nuestras vidas. Cuando el versículo 6 habla de hacer justicia y derecho, enfatiza específicamente que Dios hace justicia. Y nosotros, hermanos míos, también somos responsables de la justicia. Y precisamente es la falta de justicia lo que produce específicamente los oprimidos, aquellos que padecen violencia, porque es lo que traduce. Y derecho a todos los que padecen violencia, los oprimidos, podría traducirse. Somos nosotros los que podemos llevar a cabo esta bienaventuranza también a través de los pobres en espíritu. Así es que, hermanos míos, esto es algo que tenemos que entender. Cuando la Escritura nos habla de la misericordia de Dios y que clemente es el Señor, es precisamente bajo esta connotación. El Señor no toma en cuenta nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y no es que no los tome en cuenta porque se hace de la vista gorda, como se dice por ahí, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, Dios no ve lo que nosotros hacemos o nuestras iniquidades, nuestras ofensas. No. Lo que dice la Escritura es que habiéndolas visto, el Señor las hace suyas en medio de Jesucristo. Lo veíamos ayer en el sermón. Y las lleva a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Es el Señor el que trabaja en nuestras vidas, el que nos llena de favores, de misericordias. Por eso dice el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Si Dios nos diera lo que mereciéramos, hermanos, ya no estaríamos aquí. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mire, somos muy dados a pensar que cuando a una persona le pasa algo, sobre todo malo, es porque algo malo andaba haciendo. Recuerdo a un predicador haber dicho, ¿verdad?, que sus opositores, algunos hermanos que lo enfrentaron o que lo enfrentaron en alguna circunstancia, el hermano se cayó, se fracturó unas costillas, este pastor se fracturó unas costillas, andaba en un viaje misionero. Se cae, se fractura unas costillas y la gente, sus opositores, porque había opositores en contra del mensaje de este predicador, pues decían, eso es porque anda en pecado. Oiga, pues los que andaban en pecado eran otros porque andaban haciendo cosas indebidas aquellas personas. Y aquellos no se cayeron en ningún lugar. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios no fue justo o algo así? No. Si se tratara de que Dios cobrara nuestras afrentas, nuestros pecados, nuestras obras conforme lo que nosotros somos, usted y yo deberíamos estar muertos. Adán y Eva debieron haber muerto. Sin embargo, no murieron ellos, pero sí hubo unos corderos que murieron y se ofreció un sacrificio. Ahí está el ejemplo del primer sacrificio que hubo. Por eso Caín y Abel se agradó más Dios de una ofrenda que de la otra, porque lo hizo como Dios lo había hecho. Este es un punto interesante, ojo. Este es un punto interesante. ¿Por qué se agradó más Dios de una ofrenda que de la otra? ¿Por el corazón? Ciertamente. Pero hay algo más aquí en esta implicación. Dios ya había puesto el parámetro para la ofrenda. ¿Y cuál era el parámetro de la ofrenda? El sacrificio. Por eso Dios se agrada más de la ofrenda de Abel, que en este caso es una ofrenda de sacrificio de un cordero, que de la ofrenda de Caín, que es producto de la tierra. Y que no estuvo mal, digámoslo así, pero Dios ya había puesto el ejemplo. Y uno lo hizo conforme al corazón de Dios, conforme al ejemplo que Dios había dado, y el otro no. Y eso también tenemos que ponerlo muy en cuenta cuando estudiamos la Escritura y cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué le agradó más Dios una ofrenda que la otra? Bueno, tiene que ver también
con esto. Porque si Dios nos diera conforme a nuestras iniquidades, entonces nosotros seríamos ese cordero sacrificado, ese cordero que debió haber sido sacrificado. Lo que pasa en este caso con Abel es que dice, el que debe morir soy yo. Pero he aquí uno de mis corderos, yo lo presento en lugar mío. Por eso Dios se agradó de esa ofrenda. Y es por eso, hermanos míos, específicamente que nosotros tenemos que contemplar la misericordia de Dios. Él es clemente, es lento para la ira. Él es grande, ha engrandecido su misericordia. Y Él es paciente. Él es paciente con nosotros. Mire, esto es muy interesante. Decíamos el día de ayer que nosotros no somos pacientes con Dios. Nos desesperamos para con el Señor y queremos que todo lo haga ya, cuando Él es paciente para con nosotros. Aprovechemos esta segunda bendición, la bendición de la grandeza de su misericordia presente en nuestras vidas. Tercera bendición, la ayuda permanente para nosotros, su pueblo. La ayuda permanente para nosotros, su pueblo. Permítame leer los versículos del 13 al 18. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo, es decir, se acuerda de que vamos a morir. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra. La ayuda del Señor es una ayuda permanente. Primero que nada trae compasión. Dice, se compadece de nosotros, específicamente. En este párrafo, el salmista utiliza esta palabra compasión, y esta palabra significa, hermanos míos, que siente emoción por nosotros, es decir, que es empático, que llora por nosotros, que es un Dios no lejano, es un Dios cercano a nuestras necesidades, es un Dios inherente a nuestra vida. Y ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Se compadece de nosotros, específicamente de aquellos que le temen. Y mire, esto me recuerda a Romanos que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Quiénes son los que les ayudan todas las cosas? Aquellos que aman a Dios, aquellos que hacen sinergia con Dios, que es la palabra que significa para ayudan a bien, que hacen sinergia con Dios y se suman al plan y al proyecto de Dios. Y al sumarse al plan y proyecto de Dios para su vida, las cosas ayudan para bien. Es aquel también que excede todo conocimiento. Se acuerda de que somos polvo y tiene conocimiento de quién somos nosotros. Si alguien sabe quiénes somos, es Dios. Si hay alguien a quien no le podemos ocultar nada, es Dios, y Él trabaja en nuestras vidas. Y su fidelidad es permanente. Dice el versículo 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra. La misericordia del Señor es para siempre, dice el versículo 17. ¿Para quién? Para los que guardan su pacto. Él es nuestro Dios y Él es fiel en nuestra vida. Y cuarto beneficio, ¿verdad? Decíamos el versículo 2 dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuarto beneficio que encontramos aquí es que el Señor recibe nuestra alabanza. El beneficio del poder alabarle, el beneficio de poder exaltarle, el beneficio de poder cantarle. Versículo 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Y repito, este asunto de bendecir al Señor tiene que ver con agradarle. Es un llamado a la adoración que se hace. Este Dios, cuya misericordia es eterna, también posee el poder y la autoridad para cumplir su voluntad, y por eso es rey. Por eso su reino domina sobre todo. Y este sobre todo, hermano mío, abarca todo el universo, no es una sola parte. Qué privilegio tenemos de ser parte de su reino
y de poder alabarle. Por eso decimos que es uno de estos beneficios, el beneficio de poder exaltarle, de poder llegar delante de su presencia y gozarnos en nuestro Dios. Somos parte del reino de nuestro Dios. El corazón de David, quien escribe este salmo, está lleno de alabanza a ese Dios tan grande, tan lleno de misericordia, tan paciente, a ese Dios que está en nuestras vidas. Incluso dice a los ángeles, ¿verdad? El versículo específicamente dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis tu palabra. He aquí enfatizándose el poder de aquellos que sirven también a nuestro Dios. Todos los ejércitos también. Así es que todo el mundo, lo que es lo que está tratando de decir, todos los ejércitos conlleva los ejércitos celestiales y los ejércitos en la tierra, y cualquier rango que exista, ahí están comprendidos. Cualquier jerarquía, aquí está comprendido. Y dice la palabra de Dios que algún día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algunos autores, algunos eruditos en la Escritura dicen que esto incluye aún aquellos que se han rebelado en contra de Dios desde el principio. Qué interesante. El salmista David nos da un círculo completo y termina como empieza: bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Este es otro de los beneficios que tenemos. El día de ayer decíamos que no esperemos que el Señor nos diga te extraño. No esperemos que el Señor nos diga te extraño. Busquemos su rostro cada día. ¿Cuánto será mucho alabar al Señor? Hablando de alabar, porque es lo que habla el salmista, ¿cuánto será mucho alabar al Señor? Siempre debemos de buscar más. Siempre debemos de anhelar más. ¿Sabe por qué? Porque Él merece más. Este canto de Jaime Murrell, ¿verdad? A algunos no les gustaba, pero este canto de Jaime Murrell que dice yo quiero más de ti. Y hay quienes decían, no, es Dios el que nos dice que quiere más de nosotros, entreguémosle más de nosotros. Sí, tienen razón. Los que decían eso tienen razón. Pero la esencia del canto, al decir quiero más de ti, es decir, quiero buscarte más, Señor. Quiero adentrarme más en tu presencia. Quiero vivir en ese lugar. Quiero más de ti, Señor. Quiero estar más contigo. Esa era la esencia del canto. Y estoy de acuerdo con ello. Es un privilegio poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Un día lo haremos a la perfección. Este es uno de los grandes retos que el Señor nos deja. 4 beneficios que no debemos olvidar. 4 beneficios que no debemos olvidar. Recuerde, dice el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. 4 beneficios que no podemos olvidar. El testimonio pleno de que Dios está con nosotros. Y eso nos habla de que perdona, rescata, sacia, corona. Está con nosotros. Segundo beneficio, la grandeza de la misericordia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Es clemente, es grande, es paciente con nosotros. Tercer beneficio, la ayuda permanente a aquellos que le invocamos. Y esto nos habla de la compasión, esto nos habla de su conocimiento y su fidelidad. Y es un llamado. Y cuarto beneficio, es un llamado a la alabanza. Es el privilegio de poder adorarle. Así es que, hermanos míos, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a orar, hermanos míos. Y bueno, quiero recordarles y quiero comentarles que nuestro hermano Arturo Bautista salió de su cirugía. Salió, gracias a Dios, bien de su cirugía dentro de lo que cabe. Fue una cirugía un tanto difícil, pero gracias a Dios salió bien. Ahora hay que seguir adelante con ciertos procesos por los cuales les pido que estemos orando. Recuerde que el viernes estaremos teniendo un tiempo especial por peticiones que tenemos como iglesia, en lo específico como iglesia, pero también en lo particular. Así es que le invito a que estemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Y mañana estarán sometiendo una cirugía del hombro a nuestra hermana Magda Robles, por la cual también les pido que estemos orando y lo haremos en esta hora. Padre bendito, gracias te doy, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque podemos alabarte, bendecirte, Señor. Es decir, alegrarnos en ti y alegrar tu corazón. ¿Quiénes somos, Señor, para darte un beneficio a ti? No, tú nos los das a nosotros. Y estos 4 beneficios que hoy vimos, definitivamente que son privilegios, Señor, que no merecemos. Pero gracias a tu gracia y misericordia,
que nos da lo que no merecemos y no nos da lo que deberíamos recibir, es que tú tienes a bien, Señor, confortar nuestra alma. Sigue bendiciendo a nuestro hermano Arturo. Gracias por esta cirugía, Señor, y sigue bendiciendo su vida. Señor, también gracias por la vida de nuestra hermana Magda Robles, y te pedimos que el día de mañana, Señor, sea una cirugía, Señor, que la cual esté puesta en tus manos y nuestra hermana salga muy bien. Padre bendito, también ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de nuestros amados hermanos que están padeciendo por COVID en este tiempo. Gracias, Señor, porque nuestra hermanita Rosario salió negativa de COVID. Gracias, Dios, por ello. Y te pedimos, Señor, también tu bendición para su mami, su sobrino, nuestros hermanos Rubén, nuestra hermana Dorita, Señor, y que sigas fortaleciendo a todos aquellos, Señor, como decíamos al día de ayer, que lloran, que traen una pena muy grande en el corazón, pero que no se rinden y serán consolados. Gracias, Dios, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Qué gusto el haber estado juntos. Y bueno, nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo de la vida de David. Soy el pastor Vic Martínez y espero que esto haya sido de gran bendición para su vida.